Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a nuestra segunda web conferencia del curso Plan de Negocios. En esta noche, pues saludamos a quienes se encuentran acá en sala: Armando Enrique, Angélica Lucía, Dilson Camilo, Carolina, Jaime Daniel y Diana Carolina. Les doy la cordial bienvenida a este encuentro que tiene como objetivo orientarles en el desarrollo de esta fase número 3 del componente práctico que nos encontramos actualmente en nuestro curso Plan de Negocios. Para este encuentro tenemos dentro de la agenda el saludo de bienvenida. Abordaremos todo lo relacionado al desarrollo de la fase número 3, componente práctico, que está conformado por los canales de comunicación, canales de distribución, todo lo relacionado a la inversión, los recursos humanos y financieros. Y posteriormente, cuando ya hagamos la socialización de cada uno de los componentes de esta fase, tendremos un espacio para las preguntas con relación pues a la temática, a la entrega, al desarrollo y a la entrega de la actividad, y pues ya haremos el cierre de nuestro encuentro. Entonces les doy nuevamente una cordial bienvenida. Sin embargo, pues a medida que vayamos desarrollando el encuentro, se llega a generar alguna pregunta, bien puedan levantar la manito, hacer la intervención y la participación, pues que ustedes consideren pertinente y apropiada en marco de lo que vayamos comentando. Entonces, quiero confirmar con ustedes si están visualizando la presentación y si me escuchan de manera correcta, o si hay algún tipo de intervención o algo que de pronto no permita escuchar bien mi voz. Se escucha bien, doctora, ahí se ve la presentación. Pues Muy bien, doctora. Angélica, bueno, Se gracias escucha muy Armando, bien. muy amable. Ok, Jaime, muchas gracias. En caso de que de pronto llegue a fallar un poco la voz, entonces me informan para cerrar la cámara porque a veces interfiere un poco en la transmisión. Bueno, mis estimados estudiantes, ustedes vienen desarrollando este curso Plan de Negocios desde un enfoque de un componente práctico, en donde en la primera fase pues realizaron la eh, formulación, o digamos que esa propuesta de esa idea de negocio para poderla poner en marcha en cuanto al aplicativo y poder llevar allí y desarrollar cada una de las fases. Esa primera fase pues fue un trabajo independiente que ustedes realizaron. Con algunos he tenido la oportunidad de encontrarme a través de estos espacios. Con algo otros es la primera vez que pues tengo la oportunidad de que estén dentro de estos espacios. Entonces pues les doy la cordial bienvenida. Ya hemos hablado de lo que se ha abordado y desarrollado en esa fase número 1, lo que se ha abordado en esa fase número 2, que fue pues ese análisis del entorno, donde hicieron la segmentación del mercado, tanto nacional como internacional, donde definieron esa competencia que también está inmersa dentro del entorno, y pues presentaron esas características del producto. Entonces, digamos que eso es lo que se ha venido desarrollando a través del curso hasta la fase en la que nos encontramos en el momento, que ya es la fase número 3. ¿Qué se ha tenido en cuenta en el entorno de aprendizaje para la evaluación de la fase número 2, o qué se tuvo en cuenta? La actividad que ustedes cargaron, ¿sí? En esa fase 2 fue de la cual se generó la nota, y a partir de ahí ya el trabajo que han venido desarrollando de la fase 2 en el simulador. Ese trabajo que han venido desarrollando en el simulador de la fase 2 debe estar listo para el cierre de esta fase número 3. Ya vamos a revisar entonces acá cuál es la información de la actividad de la fase 3. Entonces nos encontramos en la fase número 3, en el momento de evaluación intermedio, donde el puntaje de esta actividad tiene un total de 125 puntos, cumpliendo con el 100% del desarrollo de la actividad de manera correcta. Esta actividad pues tuvo apertura el pasado martes 12 de mayo y ya tiene una fecha de cierre el próximo martes 9 de junio. Es decir, que estamos aproximadamente a 6 días
del cierre de la tarea y de entrega de la actividad. Quiero reiterarles la invitación y que tengan muy en cuenta la importancia de desarrollar las actividades en el marco de las fechas propuestas en cada una de las fases, porque con relación a esto se califica sobre el 100%, es decir, sobre los 125 puntos, siempre y cuando pues se cumpla con el desarrollo de cada uno de los puntos de la guía de aprendizaje y cumpla con los criterios de evaluación de acuerdo a la rúbrica. No obstante, en algún momento pueden presentar estudiantes con algún tipo de novedades, donde por X situación no pudieron entregar la actividad de manera puntual, ¿sí? En este caso, ejemplo, martes 9 de junio, se validan obviamente las situaciones que se hayan presentado, cuáles fueron las novedades, se le genera un espacio para que el estudiante pueda nivelarse y presentar la actividad de recuperación. Sin embargo, ya no se va a calificar sobre el 100%, sobre los 125 puntos, sino que se va a calificar sobre el 80%. Es decir, que ya se va a tener en cuenta una valoración aproximada de 85 puntos y pues también le restamos la puntuación que tiene la participación en el foro. En pocas palabras, es decir, que puede llegar teniendo toda la actividad bien, de forma completa, a generar una calificación aproximadamente de unos 75 puntos. Entonces es importante para que tengan muy en cuenta el desarrollo de las actividades y la entrega pues dentro de las fechas establecidas y pues de manera completa como lo indica la guía, como lo indica la guía para el desarrollo de la actividad. Entonces, como iniciamos un poco sobre la marcha con el tema del simulador, se supone que ya ahorita para el cierre de la fase número 3 en la que estamos para el 9 de junio, ya debe estar en el simulador toda la fase 3. Sin embargo, les comentaba en el encuentro anterior del CIPAS, donde trabajamos ya la parte de simuladores, el componente práctico, y les comentaba que vamos a ir como un poco avanzados, obviamente, con los trabajos de la plataforma de acuerdo a cada fase, pero el trabajo en el simulador va a ir una fase más atrás. Es decir, que para este 9 de junio ustedes entregan el producto de la fase 3 en formato PDF cargado en la plataforma y en el simulador van a desarrollar hasta la parte del producto que van a presentar allí ese día. No obstante, si alguien dice, no, profe, es que ya avancé también con la fase 3, ya implementé todo lo correspondiente a esta fase, pues es válido también, sino que para temas de evaluación voy a tener en cuenta hasta en el simulador, hasta ese componente de características del producto. Cuéntame, Angélica, ¿qué inquietud tienes? Que en el simulador debemos desarrollar hasta la pantalla 10, como la profe había dicho en el primer CIPA, ¿cierto? Y lo de el 11 hasta el 17 lo colocamos en el foro para ir avanzando Sí, y lo señora, así presentamos es. en PDF. Y lo presentan en PDF, lo cargan en el espacio de la entrega de la actividad. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a ir un Gracias. poquito más, poco hacia atrás. Ya el lunes ustedes entregan esta fase 3 en PDF, avanzan ya en el simulador hasta el punto 9 10 aproximadamente, que son las características del producto, e inician ya con el simulador a plasmar esta fase número 3 con base a la retroalimentación que yo también les haga en la calificación. Entonces yo voy generando calificaciones entre martes a viernes, ya digamos que a partir del próximo viernes, ya ustedes tienen para empezar a cargar la información de esta fase 3 en el simulador. Importante allí, de una vez aprovecho pues que estamos hablando del simulador y lo comento, hay algunos estudiantes que han presentado unos casos particulares para para desarrollar el trabajo colaborativo. Como ustedes saben, es un mismo usuario y una misma contraseña por grupo. Entonces, si hablamos del grupo uno, tiene solo un usuario y una sola contraseña, pero muy probablemente en el grupo uno, que está conformado por 5 integrantes, pueden haber dos personas trabajando de manera independiente y tres realizando el trabajo colaborativo. Ya eso es un acuerdo que se llegó en ese trabajo independiente. Ellos pues obviamente también se tiene en cuenta pues el tema
en el momento de la evaluación la participación y todo lo pertinente al trabajo colaborativo. Sin embargo, pues ya son unas acotaciones allí especiales. Entonces, en el simulador, ustedes van a visualizar con ese usuario y con esa contraseña que va a aparecer de pronto otra empresa que está creada diferente a la de ustedes. Entonces, en algún apartado, pues dentro de las empresas que ustedes crearon, pueden tener la empresa o la idea de negocio de velas ecológicas. Pero resulta que allí también pueden tener o puede aparecer otra empresa de redes sociales, ¿sí? O puede aparecer otra empresa de comercializadora de zapatillas. Entonces, es tener en cuenta que hay algunos compañeros que están haciendo ese trabajo de manera individual, ustedes pues se limitan a ingresar a la empresa en la que están desarrollando su ejercicio, al igual que los compañeros, pues en cada una de la empresa que les corresponde, para de pronto no ir a modificar o alterar algún tipo de información, sino que cada uno vaya de manera puntual a esa empresa en la cual está desarrollando la actividad. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. En cuenta porque digamos que en la revisión que estuve haciendo la semana pasada, pues ya se evidenciaron que hay grupos que tienen hasta 2 o 3 empresas creadas con el mismo usuario. Entonces es válido de esa manera para que lo tengamos en cuenta. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces ya haciendo como una breve socialización de lo que se ha trabajado en estas primeras 2 fases, tanto de manera escrita, lo que ustedes han subido al espacio del campus virtual y también lo que han desarrollado en el trabajo colaborativo, nos vamos entonces a revisar ese componente de nuestra fase número 3, ya también pues teniendo en cuenta la información de la actividad. Entonces, ese componente de la fase número 3 nos está hablando de 4 recursos muy importantes que debemos de plasmar allí. Esos canales de comunicación, esos canales de distribución, todo lo relacionado a la inversión, al recurso humano y al recurso financiero. Entonces, vamos a iniciar por hacer un recorrido de acuerdo a la guía de aprendizaje que nos solicita en esos canales de comunicación, qué es lo que debemos abordar y desarrollar allí. Vamos a hablarlo desde el trabajo colaborativo que ustedes están realizando. Ahorita al finalizar el abordaje de cada uno de los contenidos de la guía, ya vamos a identificar qué es lo que van a cargar en el foro de manera y pues esto que es la parte colaborativa. Entonces, en esos canales de comunicación es donde ustedes van a identificar y van a determinar cuáles son los gastos en los que esa idea de negocio o ese plan de negocio van a incurrir para poder llevar a cabo, obviamente, toda la información con base a la comunicación de ese plan de negocio. Entonces allí pues ustedes van a identificar de acuerdo a ese plan de negocio cuáles son los canales de comunicación, si van a utilizar canales de comunicación tradicionales, si van a utilizar canales de comunicación de manera digital, ¿cierto? Lo importante es que ustedes logren identificar esos medios por los cuales van a transmitir ese mensaje con quien los va a comentar, quien los va a conectar a ese grupo de interés, a esos clientes, a ese mercado objetivo que ustedes han plasmado. Entonces, si hablamos de esos canales de comunicación tradicional, pues ustedes saben que vamos a tener allí pues la radio, las vallas publicitarias, los comerciales en televisión, muy seguramente pues para algunos que aún todavía pues utilicen el tema o manejen el tema de la prensa, entonces vamos a tener esos canales tradicionales físicos que van a permitir llevar el mensaje con cada uno o con cada una de las temáticas relacionadas de acuerdo a ese plan de negocio. Pero allí también vamos a tener esos canales de comunicación online o digitales que van a permitir también esa comunicación interactiva con esos clientes y con esa segmentación de mercado que ustedes han realizado. Entonces allí van a evidenciar y se va a trabajar pues todo lo relacionado a las redes sociales, a la página web, a las plataformas que ustedes requieren para poder llevar a cabo esa idea de negocio. Entonces es importante que a partir de estos canales de comunicación,
ustedes puedan también identificar cuánto van a invertir en ese canal de comunicación. Y allí nos dice que vamos a tener unos puntos de partida para esa inversión, porque pues bueno, acá definimos los canales de comunicación, ¿cierto? Si tradicionales o digitales, pero también lo importante que vamos a tener en cuenta es ya desde la parte financiera que vamos a plasmar allí en el simulador. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, como nos lo propone la guía y nos dice que si la inversión es inferior a 1 millón de pesos, ¿cuánto es la cobertura que va a tener lo que nosotros vamos a invertir en comunicación? Entonces, si la inversión es inferior a 1 millón, que fue lo que plasmamos en esa fase número 2, en esa proyección de inversión, pues esa cobertura no puede superar el 35%. Entonces, hay que ser muy objetivos en el momento que nosotros vamos a ingresar la información al simulador. Hoy lo estamos abordando desde lo que vamos a construir en el documento Word. La próxima semana, pasando ya las calificaciones, a mediados de junio, vamos a programar las CIPAS 2 para poder ya llevar cada uno de estos datos al simulador. De hecho, si alcanzamos la próxima semana, el viernes, considero que sería importante hacerlo para que ya podamos ir llevando esto al simulador y ya ir avanzando en la obtención de esos resultados. Entonces es importante tener en cuenta como nos lo indica o nos lo muestra la guía, para que al final nosotros pues podamos tener un escenario óptimo de nuestra idea de negocio, de lo que hemos simulado allí en la herramienta. Si la inversión está entre 1 millón, 1.000 hasta los 5 millones de pesos, esa cobertura que nosotros vamos a desarrollar en esas estrategias de comunicación no puede superar el 50%. Es decir, que no podemos incurrir en comunicación más de 2.500.000 pesos. Hasta 2.500.000 pesos es lo que vamos a estimar para poder llevar a cabo el desarrollo de esa publicidad, ¿sí? Y pues los medios de cobertura que vamos a tener allí. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas cifras y cada uno de acuerdo a la moneda que estamos trabajando, porque pues algunos lo estamos trabajando con moneda de peso nacional colombiano, otros lo están trabajando con dólar, otros lo están trabajando con euros. Entonces pues a partir de esa moneda con la que se ha seleccionado en la fase anterior y con la cual ustedes vienen desarrollando el simulador, es la que usted va a suministrar allí, lo que se va a incurrir en esos gastos y en esos costos de publicidad. ¿Listo? Para que entonces lo tengamos en cuenta. No sé si tengan alguna pregunta hasta esta primera parte son los canales de comunicación. No, señora, por el momento no, yo no. Bueno, muchas gracias, porque sé que algunos ya han venido avanzando en el desarrollo de la actividad, han hecho sus aportes en el foro y pues han avanzado ya en estas etapas y en estos aspectos. Bueno, muy bien, mis estimados estudiantes. Ahora nos vamos a revisar los canales de distribución. ¿Qué canales de distribución vamos a desarrollar en esa idea de negocio? Vamos a proponer canales de distribución directos, ¿sí? Indirectos, cortos o largos. Entonces, tenemos muy presente que cuando hablamos de un canal de distribución directo es cuando va el producto de la empresa directamente al consumidor final, ¿sí? Entonces, en este caso no hay ningún tipo de intermediarios. Nosotros podemos tener eh, la fábrica o la comercialización de velas ecológicas, pero digamos que en este caso va a ir directamente al consumidor final. Creo que acá están, sí, están las chicas de ese grupo. Ahorita ustedes van a validar y me van a decir qué canal de distribución van a manejar para cada uno de sus productos. Ya cuando hablamos de un canal corto de distribución, entonces ya viene la empresa, un minorista que es el que va a comprar ese producto, ¿sí? Y va a llevarlo al consumidor final.
Y posteriormente, si ya vamos a tener un canal de distribución largo donde va a estar la empresa, donde va a estar un mayorista, donde va a estar un minorista y donde va a estar el consumidor final. Entonces podemos tener una empresa productora que elabora sus productos, los lleva a un mayorista. A partir de allí hay unos minoristas que se abastecen de estos productos y finalmente lo llevan al consumidor final. Es decir, que estos canales de distribución son las rutas que siguen los productos o que siguen las empresas para poder llevar sus productos a ese consumidor final. Entonces, ya teniendo un poco contextualizado cuáles son los canales de distribución, si son directos, si son cortos o si son largos, allí la guía de aprendizaje nos da una tabla donde nosotros vamos a plasmar la información de los canales de distribución. Y allí entonces vamos a decir la empresa, el cliente, cómo va a ser el canal de distribución, ¿cierto? Si va a haber minoristas, si hay mayoristas, si va a ser un canal de distribución directo. Pero también lo más importante que tenemos que empezar a determinar y a definir allí son los costos de distribución que vamos a tener. ¿Qué costos fijos de distribución vamos a implementar, vamos a necesitar y qué costos también variables de distribución vamos a tener? Entonces, acá sí quiero que hablemos un poco y me comenten a partir de los ejercicios que ustedes han venido desarrollando, cuál de estos canales consideran que van a manejar en ese plan de negocio. Pues para nosotros las velas hemos colocado que la distribución directa. Ok, van a tener un canal de distribución directa. Entonces, con base ya la definición de ese canal de distribución, van ustedes a empezar a mirar cuáles van a ser esos costos fijos en la distribución. Entonces, qué requieren ustedes para poder llevar a cabo la distribución eh, de las velas en este caso, Angélica? ¿Cómo Mm, sería ese canal de distribución? Era, no, bueno, no sé, es como el desarrollo de la tablita 3 que está en la guía, digamos los aspectos, la Sí, ruta de señora. distribución, Sí, digamos señora. la ruta de distribución, los costos fijos, los costos variables, eh, las que le dedicamos a los clientes, no sé qué otra Sí. cosa. Bueno, entonces ahí es conocer cómo van ustedes a distribuir el producto, porque es que a partir del canal de distribución que ustedes van a utilizar para llevar el producto al consumidor final, es donde vamos a identificar si los costos van a ser fijos siempre o si nos van a variar y en qué tipo de costos vamos a incurrir. Entonces, cuéntanos cómo van a hacer la distribución del producto. Si Mm, van a tener un punto de venta físico, si lo van a hacer a través de alguna plataforma digital, si van a utilizar algún tipo de transportadoras, ¿cómo van a hacer llegar ustedes directamente el producto al consumidor final? Pues lo hemos planteado como una venta directa, o sea, tenemos como varias ideas, venta directa mediante redes sociales, participación en ferias artesanales y pues el comercio Ok, electrónico. ok, perfecto. Entonces, mire que para poder llegar, hablemos de que lo van a hacer a través de la comercialización, a través del comercio electrónico. Para poder llegar el producto a ese consumidor final, pues ustedes van a tener que incurrir o plasmar ese flete, quién lo va a asumir, si lo va a asumir el consumidor o si ustedes lo van a tener en cuenta dentro de los costeos del producto, ¿sí? Entonces, digamos que a partir ya de esa decisión que ustedes determinen, ustedes digan, no, nosotros vamos a entregarle al consumidor final el producto, vamos a decir que la vela con estas características tiene un precio al público de 60.000 pesos, ¿sí? Se me ocurre y que se le va a colocar directamente al consumidor en su dirección de domicilio, independientemente si no está ubicado en Bogotá, si no está en otro departamento, en otra ciudad del país. Entonces ya ustedes van a determinar que el precio de venta va a ir con el transporte incluido. Pero ustedes allí ya deben de hacer la clasificación de cuánto es
el costo del producto, pero también cuánto les costó distribuir ese producto y hacer que llegue a ese consumidor final. Entonces ya ustedes entran a hacer un costeo donde van a decir, bueno, si hablamos acá en Bogotá, si hablamos en Ibagué, si hablamos que lo tenemos que enviar a Medellín, entonces es como ir determinando esos costos en los que ustedes van a incurrir para esa distribución, porque es que el simulador finalmente, ¿qué nos va a pedir? Pues datos numéricos, ¿cierto? Y acá en el tema de los costos, ¿qué nos va a pedir? Pues datos numéricos en lo que nosotros vamos a incurrir. Perfecto. Hablamos también de otro canal de distribución que son las ferias de emprendimiento, que son las ferias de pronto en alianzas con diferentes entes, Cámara de Comercio, y la alcaldía, bueno, con diferentes entes que se desarrollen. Entonces, para ustedes llevar ese producto a esa feria, en qué costos van a incurrir? Van a tener que pagar un transporte para poder desplazarse, en llevar los productos. No sé si el stand tenga algún tipo de costo, el poder estar allí, alguna inscripción, ¿sí? Entonces hay que entrar a validar cada una de esas estrategias de distribución del producto y empezar a determinar cuáles son los costos en los que se van a incurrir, ¿cierto? Porque vuelvo y les digo, es importante que esté plasmado en datos numéricos para poderlo llevar al simulador. Entonces tenemos que identificar cómo van a ser esos canales de distribución. Listo, sí, señor. Es un poco más claro, chicos. Sí, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, de esa manera, pues ustedes van a desarrollar lo que comentaba Angélica, la información de esos canales de distribución que nos muestra la tabla número 3, allí pues en la guía de aprendizaje para posteriormente poderla llevar. Allí también nos habla de un número de horas trimestrales porque recuerden que estamos haciendo la simulación de manera trimestral. Entonces, el número de horas trimestrales dedicadas, ¿cierto? Eh, que vamos a tener pues para la atención de ese cliente. Entonces, obviamente ustedes dentro de esta simulación, ese cliente que identificaron en la fase anterior han identificado un cliente potencial. ¿Sí? Es el sobre el cual están simulando, es el más importante para ustedes, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues ustedes van a determinar cuántas horas mensuales, ¿sí? necesitan para todo el tema de comercialización y acompañamiento de ese cliente, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de que sea un cliente mayorista, pues es un cliente que yo tengo que estar constantemente haciéndole acompañamiento, seguimiento, entonces pueda que tenga el relacionamiento con ese cliente todos los días, ¿sí? Dentro de la jornada, obviamente, laboral hábil. Entonces, a partir de ahí hay que mirar en ese mes, si hablamos de todos los días, cuántos son los días hábiles de la semana, cuántos son los días hábiles del mes que se están trabajando y a partir de cuánto tiempo yo voy a necesitar para poder hacer ese acompañamiento y todo el tema de relacionamiento y gestión con ese cliente durante el mes y así pues también hacer una proyección en lo que yo voy a incurrir para todo lo del semestre, ¿cierto? Entonces, acá por eso es muy importante tener claro ese objetivo de relacionamiento con el cliente, ¿sí? Cómo se va a fidelizar el cliente, qué estrategias se van a utilizar para la fidelización de ese cliente. Y pues básicamente esto sería lo que tenemos que trabajar y desarrollar en este canal de distribución. Entonces ya abordamos canales de comunicación y canales de distribución. Luego vamos a entrar ya en algo muy importante que es la inversión, es decir, asignar los recursos para poder proyectar esos beneficios futuros que se van a obtener, que van a mostrar el crecimiento y la sostenibilidad de ese plan de negocio. Entonces allí pues vamos a identificar en qué se puede invertir o en qué se va a invertir, en tecnología, en activos fijos, en capital humano, en marketing, en comercialización del producto, en investigación y desarrollo, ¿sí? ¿Y qué procesos de inversión vamos a realizar? Entonces ya tenemos que entrar a identificar, evaluar, ¿sí? Decidir, ejecutar
pues cada uno de esos aspectos en los que vayamos a invertir, empezar a mirar y evidenciar cómo va a ser ese proceso de inversión. Entonces, cuando ya ustedes van a ese espacio de, de la guía de aprendizaje, les va a mostrar que como equipos de trabajo, pues ustedes van a tener muy en cuenta cuál va a ser el tiempo que van a utilizar para poder desarrollar esas compras, ¿cierto? Si va a ser a 30 días, a 60 días, a qué plazo lo van a llevar, ¿sí? Es decir, que esa idea de negocio les pueda garantizar un buen funcionamiento y oportuno, pues dentro del trimestre. Entonces, pues estamos hablando acá dentro del trimestre, pues podemos decir que se puede obviamente llevar todo el desarrollo del producto y del servicio en el marco de los 90 días. Y allí ustedes van a tener una tabla que van a diligenciar donde están esas operaciones de inversión. Entonces nos dice, inversión en el Howard. Entonces van a relacionar el valor de la inversión que ustedes requieren, ¿sí? Entonces van a pagar de contado, van a pagar a 30 días, 60 días, 90 días, 180 días. Lo ideal es que pues en lo posible pueda estar como dentro del trimestre para poder generar un punto de equilibrio. Entonces allí van a mirar qué equipos de cómputo requieren, impresoras, bueno, datáfonos, todo lo que requieran en esa inversión del hardware, ¿cierto? Luego van a mirar el software, si requieren algún tipo de software de contabilidad, algún tipo de software para llevar solamente el control y el manejo de los inventarios o únicamente para el tema de facturación, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes vayan a invertir en relación o en términos de software. Van a tener que plasmar allí también y relacionar el valor de la inversión, ¿sí? En temas inmobiliarios, es decir, en esos activos que ustedes consideren pertinentes para esa idea de negocio. Algo otro tipo de maquinaria diferente a los computadores, puede ser una máquina registradora, puede ser si hablamos de un proceso de producción, máquinas que se requieren para el proceso pues de la producción. Si ustedes también requieren de vitrinas, requieren de stands, ¿sí? Todos los activos, todo ese material inmobiliario, todo ese material mobiliario que ustedes requieran para poder desarrollar ese plan de negocio. Entonces, allí lo que ustedes van a relacionar es en términos monetarios, ¿sí? Entonces, van a colocar ahí, se requiere, ejemplo, software contable por un valor de tanto. 2 millones de pesos. Se requiere una máquina registradora por valor de 500.000 pesos. Y así sucesivamente van asociando eso. Y van seleccionando el tiempo de pago a 30 días, a 60 días, a 90 días, porque finalmente eso es lo que nos va a determinar cuando lo llevemos al simulador con cuánto es el capital que debe aportar los socios para poder llevar a cabo esa inversión, ¿cierto? También vamos a hablar de todo el tema de la infraestructura, ¿sí? Es decir, esa planta física donde va a estar el punto de venta, digamos así, el producto de la prestación de servicio, o si por ende, pues ustedes no van a tener un punto de venta físico, pero sí muy seguramente un espacio de una oficina, un espacio, así sea la habitación, así sea una de las habitaciones del apartamento, digámoslo así. No, es que yo voy a tener en una de las habitaciones del apartamento todo lo acondicionado para poder llevar a cabo la prestación del servicio, donde va a tener el escritorio, el computador, la impresora. Si voy a manejar productos, pues donde voy a tener un stock de inventario, donde voy a tomar los productos para despacharlos a los clientes. Pero el hecho de que esté desarrollando esa actividad dentro de mi misma sitio de residencia no quiere decir que no deba tener en cuenta esa inversión, ¿cierto? De ese espacio físico que requiero para poder desarrollar la actividad. No, es que el apartamento es propio, yo no pago arriendo, pero sí debo hacer un cálculo, ¿sí? De ese espacio, porque si vamos al ejercicio de que
realmente no fuera propio y se requiriera tomar un punto de esos para poder acondicionarlo y tener allí el punto físico para el funcionamiento de esa idea de negocio, pues sí tenemos que determinarlo. Sí, entonces allí vamos a mirar si vamos a invertir en la compra del local o si sencillamente vamos a pagar una mensualidad por el alquiler de ese espacio que necesitamos para llevar a cabo el ejercicio de esa idea de negocio, ¿cierto? Vamos a hablar también de esa inversión para el desarrollo, pues, del prototipado. Entonces, digamos, si ustedes van a desarrollar algún tipo de prototipado, pues van a marcar allí que sí y van a relacionar ese valor en el que ustedes van a incurrir en la inversión que necesitan para poder comercializar y llevar a cabo algún tipo de prototipado. Si no lo van a desarrollar, pues ese espacio, digamos que se puede dejar de esa manera. Si van a tener patentes o marcas, entonces también lo relacionan allí. Inversiones de estudio de mercado, inversiones de análisis, pues desde la parte también jurídica que ustedes necesiten, pues consultar. No es que mi producto debe tener un registro INVIMA, debe cumplir con algún tipo de registro de marca. Entonces, todo lo que está relacionado a ese producto o a la prestación de ese servicio. Si ustedes consideran que ya en lo que se abordó en esos primeros momentos de esa estructura de la tabla no están mencionados, pues, y si hace falta de pronto algún tipo de recurso, otro tipo de material que no esté identificado allí, lo pueden mencionar. También en esta inversión es importante tener en cuenta los gastos de funcionamiento, ¿sí? Entonces, allí hay que identificar qué capital humano requiero para poder llevar a cabo esa idea de negocio, ¿cierto? Porque a partir de allí debo determinar una nómina. Y pues acá no nos vamos a ir de pronto a hacer una nómina, pues si se les facilita, lo pueden trabajar, pero si no, pues no vamos a ir a hacer una nómina como tan al detalle con eh, las apropiaciones, salud, seguridad social, aportes para fiscales, sino que de pronto pues pueden determinar un valor con un salario mínimo que es el que ustedes van a asignar para cada uno de los colaboradores y pues pueden determinar ese salario mínimo sobre los 2 millones de pesos y a eso hacerle una proyección o un incremento de un 50% más. Es decir, que si vamos a proyectar un colaborador con el salario mínimo, pues lo vamos a proyectar sobre un valor de 3 millones de pesos, para que no vayan a estructurar como una nómina, pues tan al detalle. Entonces, eso lo vamos a tener allí que también relacionar en esos gastos de funcionamiento, todo lo relacionado al tema de los servicios públicos. Acá lo vamos a determinar por mes. ¿Cuánto estiman ustedes que es un promedio aproximado de energía, de agua, si necesitan de gas para el funcionamiento también de la empresa, de administración de pronto, porque puede ser un local comercial que esté en un centro comercial y paguen administración, puede ser el espacio del apartamento que también pues lo tengan diseñado para poder ejercer esa actividad y pues también tengan que pagar un tipo de administración, ¿sí? Todos los gastos que ustedes también consideren que están relacionados y ahí nos vamos nuevamente a esa estrategia de comunicación y vamos a revisar en esas estrategias de comunicación cuánto vamos a incurrir en esos diferentes gastos, en pautas publicitarias, en redes sociales y demás. Si tenemos algún gasto también que proyectamos, como el tema de pronto de los honorarios de un abogado, de los honorarios de un contador público, porque pues ya estamos hablando inicialmente de que estamos constituyendo una idea de negocio desde una sociedad por acciones simplificadas, pues es una persona jurídica y por ende requiere de un acompañamiento de un contador público, porque pues por ser sencillamente persona jurídica está obligado a llevar contabilidad y requiere pues obviamente del acompañamiento del contador público. Entonces, mis estimados estudiantes, en este punto de inversión, ustedes van a plasmar allí eh, muy puntual, muy puntual en palabritas lo que requieren. Un computador, una impresora,
lo que requieren por cada uno de los ítems, pero muy exactos en lo posible en lo que requieren en términos monetarios, porque finalmente eso es lo que nosotros vamos nuevamente, como les decía, a plasmar en el simulador y lo que nos va a ir mostrando finalmente esa viabilidad. Bueno, yo creo que hagamos acá un pequeño paréntesis y revisemos si hay alguna pregunta con respecto a esta etapa de inversión. Diana, cuéntanos. Tienes la manito levantada, Diana. Tutor, una pregunta. En el tema de marketing o publicidad, yo validé, indica que la publicidad va de acuerdo al porcentaje de inversión que uno tenga en el negocio, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, si es menos de 1 millón la inversión del negocio, la cobertura debe ser hasta un 35% y de ahí Sí, sucesivamente. Entonces, sí, a lo que se refiere, ese nivel de publicidad debe ser proporcional a la inversión del capital del negocio, ¿cierto? Entonces, sí, señora. en la medida que la inversión que tengamos, pues así va a ser la medida de la opción de la publicidad que nosotros vayamos a utilizar, ¿cierto? Sí, así es. O sea, no podemos subirnos, digamos, de esa cobertura. Sí, de acuerdo, Ok. pues, lo que tú mencionas, de lo que nosotros tengamos proyectado como inversión. Porque si, por En- ejemplo, esa inversión es inferior a 1 millón de pesos, ¿sí? Y pues ustedes proyectan gastos publicitarios de 800, hablemos de que la inversión sea de 1 millón de pesos y ustedes proyectan gastos en publicidad de 700.000 pesos, pues ahí ya tenemos un 70%, ¿cierto? Que vamos a requerir de esa inversión para poder llevar a cabo el desarrollo de esas estrategias de marketing. Y nos indica que pues si es de menor a 1 millón, pues no estime más del 35%, porque la idea es, como les decía, poderlo hacer lo más real posible para así de esa forma finalmente poder obtener el resultado esperado que queremos en el simulador, que pues sea un escenario que nos permita decir, sí, esta idea de negocio es viable, ¿cierto? Por eso es que tenemos que, miren, no es muchachos por llenar una tabla, no es por llegar y entrar al simulador y cargar unas cifras y por cumplir con el ejercicio y con el desarrollo de una actividad, no, es que realmente nosotros podamos validar qué tan viable es esa idea de negocio o ese plan de negocio que tenemos en mente. Muy seguramente muchos de ustedes están plasmando allí ideas de negocio reales, ¿sí? Que están desarrollando, que han tenido en mente, que son familiares, que están tomando como ejemplo esas ideas de negocio de familias y las están validando allí para mirar qué tan viable es poder invertir ese 1 millón de pesos, esos 3 millones de pesos, ¿sí? Esa N cantidad, mirar qué tan rentable es invertirlo en la comercialización de un producto, en la producción o en la prestación de un servicio, o sencillamente decir, más bien, ese capital que tengo para invertir, pues miro qué otros escenarios puedo llevarlo, pues a invertirlo, en acciones, CDTs, en diferentes escenarios de inversión. Pero la idea es que acá lo trabajemos pues a partir de una idea de negocio, de un emprendimiento que podamos desarrollar o que ya se haya venido desarrollando. Entonces, por eso tenemos que ser muy exactos. Yo les decía en la fase 2, en la fase anterior, cuando se hacía la segmentación del mercado, entonces vayamos a datos reales que nos muestra el Banco de la República, ¿sí? Entonces, no simulemos que el interés para un crédito de emprendedores, de emprendimiento, es del 15% efectivo anual, del 10% efectivo anual. No, vayamos al Banco de la República y consultemos realmente cuál es la tasa de interés efectiva anual para, para créditos, para créditos de emprendimiento, porque las líneas de crédito varían mucho. ¿Sí? Pues pueden ser líneas de crédito para empresarios, para universitarios, para viajar,
para el libro inversión. Entonces, es ir, obviamente, a fuentes bibliográficas lo más exactas posibles para que así, pues, este escenario nos dé el mejor resultado. Ah, qué bueno, no nos va a dar la viabilidad, eso ya lo vamos a hablar en el próximo encuentro. Sin embargo, pues ya tenemos que entrar a analizar qué pudimos haber de pronto fallado o qué también se requiere fortalecer para que ese negocio sea viable. Pero pues digamos que eso ya hace parte de la siguiente fase. Por ahora lo importante es que seamos los más reales en poder plasmar allí la información. Otra Listo, pregunta Diana. Dime, Diana, chiquita. cuéntanos. ¿Es sí o sí es necesario también incluir entonces el tema de publicidad, Tranquilo. marketing? Sí, sí es definir entonces si esa Listo. publicidad, ¿sí? Se va a realizar tradicional o por cobertura, pues digamos, de manera digital, pero sí hay que mencionar cómo va a ser ese tema de la publicidad. Listo, gracias. Bueno, vale, Diana, vale, Diana, con gusto. Por eso es muy importante que tengan, y Diana lo mencionaba, que tengan muy clara la base, cuál va a ser ese capital que ustedes van a invertir en esa idea de negocio. Ay, no, que resulta que estábamos elaborando ahorita la estrategia de comunicación o la estrategia de distribución y no, validamos que cuando fuimos a esa fase 2 y colocamos esa inversión de 3 millones de pesos, no estamos viendo que no nos alcanza. Nos podemos devolver, ir y modificar ese presupuesto de inversión que determinamos allí. Bueno, entonces vamos ahora a revisar los recursos humanos, que serían los que nos hacen falta, y los recursos financieros, ¿cierto? Entonces, desde los recursos humanos, vamos a mirar allí, pues, que las principales funciones, obviamente, pues va a ser el reclutamiento, la selección del personal, que vamos a incurrir en temas de capacitación, de desarrollo, para poder llevar un buen desempeño de esos colaboradores, también cómo generar estrategias de bienestar, de clima laboral, y pues así sucesivamente lo que vamos a desarrollar dentro de ese área, digamos, de talento humano o dentro de esos recursos de talento humano. Y allí entonces también pues ¿qué vamos a colocar? Porque pues no lo vamos a hacer como tan abierto, pero sí nos indica o nos solicita como información para el indicador que cada equipo de trabajo pues relacione esos recursos, cuáles van a ser los socios, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, pues, lo que les decía hace un momento, la conformación jurídica de la empresa, si hablamos de una personería jurídica, porque si hablamos de una persona natural, pues digamos que allí no entraría el tema de los socios. Entonces, vamos a determinar cuáles son esos socios, ¿sí? Vamos a indicar cuál es el perfil que va a tener, que tiene cada socio dentro de la empresa, o cuál va a ser ese cargo que va a tener dentro de la empresa. Recordemos que en esos casos pues se habla de una estructura organizacional donde se definen los cargos, donde aparece un gerente, un administrativo, cada una de las áreas funcionales de la empresa con sus respectivos pues grupo de colaboradores. Pero pues acá no lo vamos a hacer de una manera tan estructurada, pero sí vamos a decir que dentro de la empresa pues van a participar como socios 2 o 3 personas que van a tener las funciones de Diana Mercadeo, Angélica Producción, ¿sí? Juan Distribución, Paola Administración del Talento Humano, ¿sí? Se me ocurre en ese momento. Paola también puede tener Administración del Recurso Humano, pero también la parte financiera. Entonces es como determinar cada socio cuál va a ser esa participación dentro del desarrollo de esas labores. Y allí pues vamos a hacer ese costeo salarial que les decía. Entonces, si ustedes lo determinan con un salario mínimo, pues van a determinar los 2 millones de pesos y el 50%, 51%, el 50% más para decir, Angélica va a tener, ¿sí? Una remuneración de un salario mínimo por el desarrollo de sus actividades y pues ahí ya dentro de esos 3 millones de pesos va a ir incluido la seguridad social, las prestaciones sociales. Ah, que el tipo de contratación va a ser por obra labor, porque resulta que pues los productos no tienen tan alta rotación. Entonces allí pues ustedes también van a identificar
¿Qué tipo de contratación le van a dar a ese colaborador? Pues dependiendo de esas horas de trabajo, ¿sí? Y a partir de allí, pues van a determinar cuánto le van a pagar. Acá pues hablamos obviamente de esas estrategias de bienestar y de clima laboral, ¿sí? Que es pues promover un ambiente de trabajo eh, motivado, un ambiente de trabajo colaborativo, pues digámoslo, en torno a algo saludable, donde pues nos lleve obviamente ese clima laboral al cumplimiento de las metas y de los objetivos de una manera pues eficiente. Entonces vamos a determinar para ese grado de motivación también en qué vamos a incurrir nosotros en cuanto a de pronto en presupuesto, pero para poder determinar si ese grado de motivación, como nos lo va a pedir el simulador, si va a ser un grado de motivación alto, bajo, medio, entonces vamos a determinarlo allí. Ese grado de experiencia, ¿cierto? Que pues también debe tener cada uno de los socios o quienes participen en el ejercicio y en el desarrollo pues de este plan de negocio. Bueno, acá también dentro de estos recursos humanos, ¿sí? Entonces vamos a tener que definir eh, los trabajadores, como ya lo hablamos, pues el perfil, el coste salarial, las horas de trabajo, digamos que pues eso ya lo identificamos, los procesos de contratación, digamos que básicamente es lo que vamos a determinar en esta parte de recursos humanos, ¿sí? Entonces, si el tipo de recursos va a ser interno, con los mismos socios, si vamos a tener que contratar también personas externas diferentes a los socios, porque pues pueden ser 4 socios, pero se requiere de otro tipo de colaboración. Entonces, vamos a relacionar allí esos hermanos que requerimos para el desarrollo de las actividades. No sé si hay alguna pregunta en esta fase de los recursos humanos. Tutora, una pregunta. Cuando dice Hola. el perfil de los trabajadores, ¿se relaciona el nombre del cargo o se tiene que hacer alguna especificación del cargo como tal? Mencionar el nombre del cargo y unas funciones básicas. Sí. Entonces hablamos de un auxiliar contable y administrativa que se va a encargar de recepcionar toda la documentación de la empresa, realizar los asientos contables y presentar los informes a la gerencia o a quien pues se le remite este tipo de información. ¿Sí? Si hablamos de un administrador de punto de venta, entonces pues determinamos el administrador de ventas que se va a encargar de pues ejecutar cada una de las acciones en marco a la planificación, organización y distribución de los productos, relacionamiento con el cliente y pues como las actividades, pero de manera muy general, Angélica, no lo vamos a llevar como a especificar tan puntualmente, ¿sí? Porque pues lo que requerimos allí es importante, sí, definir ese cargo de forma muy general, pero lo que vamos a incurrir para el pago de esos salarios y demás que se requiere para el sostenimiento de ese personal. Listo, gracias, Bueno, tutora. vale, Angélica. Vale, Angélica, con gusto. Entonces, ok, recursos humanos. Sí. Bueno, nos vamos entonces a esos recursos financieros. Entonces recordemos que ya son esos préstamos bancarios que necesitamos, los créditos, ese capital propio que vamos a aportar, ¿sí? Las inversiones que muy seguramente pues podemos tener para poder apalancar nuestra idea de negocio, nuestro plan de negocio, porque a veces pues requerimos de otros recursos financieros externos para poder apalancar esa idea de negocio. Entonces, allí en esos recursos financieros, pues se va a tener en cuenta ese capital social, ¿sí? Es decir, el aporte que se realizó o el aporte que realiza cada uno de los socios para poder llevar a cabo esa gestión. Hay 4 socios, entonces, de acuerdo a los 4 socios, van a colocar ahí capital social, ¿sí? Entonces, socio número 1, ¿cuánto fue el aporte que realizó? 3 millones, socio número 2, 2 millones, socio número 3, 1 millón, socio número 4, 500 mil pesos. Entonces, suman el aporte de los socios,
6 millones de pesos y a partir de esto pues determinan en cuánto está representada esa participación. Entonces, pues si el aporte total fue de 6 millones de pesos y el socio mayoritario aportó 3 millones de pesos, su participación es del 50% y así de acuerdo a los aportes realizados y así sucesivamente. Entonces allí se debe tener muy en claro ese capital que se determina para poder llevar a cabo la ejecución del desarrollo de ese plan, pues, de negocio, ¿cierto? Entonces, acá ustedes van a identificar que, pues, es importante tener en cuenta que se corre que haya riesgo en esa inversión que se haga, porque ustedes dicen, uy, cada socio, uno aporta 3 millones, otro aporta 5, aportan N cantidad de dinero, ¿sí? Pero ¿qué tan alto es el riesgo que se puede incurrir allí? Si es un riesgo alto, si es un riesgo medio o si es un riesgo bajo en el que se va a incurrir allí, ¿cierto? Para poder determinar finalmente si yo como inversionista, cuando ya ustedes tengan el escenario de como resultado de esa idea de negocio y yo pueda decir, ve, está muy interesante desde el aspecto desde el planteamiento financiero que realmente este negocio es rentable, ¿sí? Y que me va a dar una rentabilidad del 3% mensual, ¿sí? Del 3% mensual. Si yo lo comparo del 3% mensual, eh, 36% anual, estoy siendo un poco, pues, como exagerada, pero si yo lo comparo versus a otro sistema de inversión, entonces va a decir, no, venga, me parece súper interesante poder invertir en velas ecológicas. ¿Sí? Poder decir, tengo ese capital y decirles, venga, quiero hacer parte de esa sociedad, quiero invertir porque realmente financieramente ustedes me están mostrando que la viabilidad es rentable en un 3% mensual. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que entrar a validar acá. ¿En qué tanto riesgo está esa inversión que yo realice? Si realmente para mí como inversionista es seguro invertir o realmente para mí como inversionista es correr un riesgo. Y va más allá también de una rentabilidad que pueda generar en el mes, porque pues nosotros nos hemos visto inmersos en este mercado actual de que pues nos pueden presentar muchas propuestas donde podemos ver altos porcentajes de rentabilidad, donde podemos invertir, pero finalmente también qué tan seguro es poder invertir allí, ¿sí? Porque yo puedo decir, "Uy, no, invertir en redes sociales, invertir en velas ecológicas, invertir en ¿qué otra empresa? En Vitor, ¿sí? En Natura. Entonces, poder invertir en esas empresas sí es rentable, pero ¿qué tan seguro va a estar mi capital y los aportes que yo realice allí? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a mirar, obviamente, esa inversión que yo realice que pueda estar de manera segura dentro de esa organización o a quienes yo haya invertido. Allí también tenemos que empezar a determinar y a identificar, pues, si vamos a tener algún tipo de préstamo bancario. Entonces, dentro de ese tipo de préstamos bancarios, pues vamos a determinar si vamos a tener un préstamo a largo plazo, ¿sí? ¿Qué tiempo vamos a incurrir para llevar a cabo el pago de ese préstamo? No, resulta que el capital para la inversión es de 10 millones de pesos. En estrategias de comunicación, de canales de distribución, en temas administrativos, en temas de recursos, de administración del talento humano, en temas de inversión de maquinaria, pues con lo que los socios están aportando, no nos alcanza para poder apalancar el negocio y poder iniciar las actividades. Entonces nos vamos a remitir a un préstamo bancario, ¿cierto? Entonces allí es donde ustedes deben de decidir en grupo. Todo lo que estamos hablando acá, ustedes lo deben de acordar, concertar, evaluar y decir, mire, es que tenemos un capital de inversión de tanto, pero también vamos a necesitar para maquinaria, para gastos, para estrategias de comercialización y de comunicación y de publicidad, tanto lo que tenemos como capital no nos alcanza, por consiguiente, pues necesitamos apalancar en diferentes medios
en diferentes sistemas de crédito. Entonces vamos a mirar, necesitamos un crédito por 20 millones de pesos y lo vamos a sacar a un periodo determinado de 36 meses, de 60 meses. Ya ustedes son los que definen cuánto tiempo van a tomar para poder pues llevar a cabo el pago de ese crédito. ¿Listo? Entonces, importante que también lo tengan en cuenta acá en esos recursos financieros, porque no es solamente el capital que uno puede aportar, sino también lo que se requiera pues de externos para poder apalancar el desarrollo de la actividad. Resulta que dentro del ejercicio también uno de los socios pues no nos va a aportar dinero, no nos va a aportar en efectivo, sino que nos va a aportar maquinaria, ¿sí? Nos va a aportar un vehículo. Entonces también tenemos que validar cuál es el valor de ese activo para poder determinar y decir, ah, bueno, a partir de este vehículo que está aportando el socio, tiene un valor comercial de 30 millones de pesos y lo registramos también dentro de esa inversión que está haciendo el socio. Para los recursos financieros, pues también nos va a mostrar una tabla donde vamos a eh, colocar allí en datos, ya sea de moneda colombiana, de dólares, de euros, dependiendo como ustedes hayan escogido la moneda, pues ustedes van a plasmar allí el valor de lo que van a requerir en ese capital social, ¿sí? En esos aportes, también en ese riesgo que va a tener ese capital, y así pues van a colocar allí también el plazo que ustedes pues van a tener para poder llevar a cabo el cobro de esas subvenciones que pues ustedes van a determinar si es a 30 días, a 60 días y así sucesivamente. Entonces, básicamente, mis estimados estudiantes, ya con esta etapa de los recursos financieros, pues ustedes estarían desarrollando de formato Word, para presentarlo ya en formato PDF, pues estos aspectos de esta fase número 3: canales de comunicación, canales de distribución, la inversión, los recursos humanos y los recursos financieros. Entonces, guíense, valga la acotación, por la guía de aprendizaje, porque ahí les va mostrando, si ustedes, yo sé que ya tuvieron la gran mayoría la oportunidad de revisarla, y ahí les va mostrando qué es lo que se debe diligenciar en cada uno de estos aspectos, en cada uno de estos puntos, porque finalmente es lo que se va a llevar al simulador. Bueno, voy a dar este espacio por si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, voy acá al chat, a la reunión, listo. Bueno, ahora sí ya vamos a mirar pues qué es lo que se va a tener en cuenta para la calificación de la actividad. Entonces, son dos momentos. Una son las evidencias del trabajo independiente y otras son las evidencias del trabajo colaborativo. Entonces dice que pues se debe hacer participación en el foro colaborativo, ¿sí? Realizar allí como mínimo 3 aportes relacionados pues a la toma de decisiones del plan de negocio. Yo he visto unos grupos que han estado muy activos en la participación de los foros, pero hay otros grupos o algunos integrantes de grupos que están muy quedaditos en este tema de participación. Y cuando hablamos de la participación en los foros, pues son obviamente aportes que contribuyan al desarrollo de la tarea. Esos son los aportes que se tienen en cuenta, porque claro, ustedes ahí comparten los números de pronto de contacto, de pronto comparten el link para conectarse de una manera sincrónica para desarrollar la actividad. Sí, eso es válido porque pues el foro es el espacio de interacción que ustedes tienen para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, cuando ya se entra a revisar qué es lo que se tiene en cuenta, pues son los aportes que ustedes realicen para la construcción de la actividad. Entonces, eh, ¿qué les quiero invitar en este espacio? Que realicen los aportes de manera significativa para el desarrollo de la tarea,
pero ya basado en esas decisiones que ustedes van a tomar. Me explico. Si ustedes están hablando, ¿sí?, de los recursos financieros, pues ustedes allí, digamos que son 4 integrantes, entonces pueden distribuirse. Uno puede hacer el aporte de los canales de comunicación, otro puede hacer el aporte de los canales de distribución, otro de la inversión, otro de los recursos financieros. Cada uno puede aportar un apartado del trabajo colaborativo y a partir de allí, como una reflexión del por qué se toman las decisiones para elaborar pues ese plan financiero. Entonces, se tomó la decisión de elaborar ese plan financiero basado en el capital que aportaron los socios. Se requiere como dando un sustento a ese aporte que ustedes están haciendo ahí. Ah, que compartieron la tabla de los recursos financieros. Listo. Para dar sustento a esa información que ustedes están compartiendo allí. Como ya estamos en la premura del tiempo, pues no vamos a tener como para que haga un aporte hoy, haga un aporte mañana, sino que construyan el consolidado de ese aporte independiente y compartan un solo consolidado al foro. Y pues para los que de pronto no han tenido la oportunidad de participar, pues presenten un solo consolidado muy bien estructuradito y pues yo allí les voy a tener muy bien justificado y yo les voy a tener en cuenta esa participación en el foro. Recordemos que para que esa participación en el foro pues se tenga en cuenta debe ser hasta 3 días antes de la presentación de la actividad. Es decir, que las participaciones en el foro, les agradezco mucho que estén de acá al día sábado, para yo ya el sábado hacer como una revisión ya completa de los que han participado en los foros y poder tener en cuenta la participación. Profe, es que yo no he tenido tiempo para poder desarrollar la actividad, para poder participar, para poder hacerlo. Y yo participé hasta el lunes 8 de junio, que pues ya estamos a vísperas de cierre de la actividad. Bueno, es válido la participación. Sin embargo, pues no se va a poder tener en cuenta como la misma puntuación y adicionalmente pues no va a haber el tiempo para poder generar una retroalimentación que también es importante. Ustedes saben que yo siempre en el acompañamiento les voy orientando y les voy diciendo, van muy bien con los avances, sin embargo es importante que incorporen esta información hasta donde tienen ya la formulación de esta fase, pues cumple con todos los requisitos o con todas las instrucciones dadas en la guía de aprendizaje, pueden cargarla ya en el entorno del campus virtual. Siempre se busca que en los foros de la tarea ustedes puedan presentar ya ese informe final previo y que digan, profe, este ya es la tarea, lo final que tenemos para subir. ¿Hay alguna observación de manera puntual? Entonces ya uno dice, no, cumple con todos los criterios de la guía, de la rúbrica de evaluación, cumple con todas las indicaciones de la guía, ya lo pueden cargar. O no, mira, es importante que le ajusten esto, hagan el ajuste y carguen. Entonces, por eso es importante también que ustedes dejen esas evidencias allí en el foro de la tarea. Entonces, esas evidencias, pues ya ustedes las dejan de manera independiente, pero también, pues ya viene la construcción del trabajo colaborativo, donde van a desarrollar la portada, la introducción, los objetivos del trabajo, el contenido del trabajo, pues ya hablamos cuál es el contenido, su canal de comunicación, de distribución, la inversión, recursos humanos y financieros. Van a determinar unas conclusiones, ¿sí?, de esta fase, de esta etapa, y pues los recursos bibliográficos que ustedes hayan recurrido, perdón, para el desarrollo de la actividad, los relacionan allí y los mencionan y los citan pues a través de la citación de normas APA. Por favor, ese informe colaborativo que esté articulado, porque muchas veces cuando entra uno a revisar y a leer ese informe final, pues no hay como una articulación. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que se necesita gastar en estrategias de comunicación y si vamos a verlo en el presupuesto de inversión en esos gastos, como que no coinciden porque nos están diciendo que
para las estrategias de comunicación se necesitan 2 millones de pesos, pero cuando vamos a ver la inversión nos habla de 4 millones. Entonces yo digo, bueno, ahí es donde uno dice, no están haciendo un trabajo articulado. Entonces es importante que el trabajo y los aportes que ustedes vayan realizando estén muy articulados, ¿sí? Porque esas estrategias que ustedes definan dentro de los canales de distribución y de comunicación deben de aparecer en esa proyección de los gastos que realizan allí en ese apartado de inversiones. Eh, ese capital humano que ustedes determinan que requieren para ese plan de negocio, pues también debe aparecer allí en esa proyección de inversión que ustedes determinaron en esos gastos que necesita la empresa. Entonces, digamos que ahí es importante que haya esa articulación. Bueno, chicos, entonces básicamente esto es el desarrollo de esta fase número 3. Como les comentaba al inicio de esta sesión, en esta fase número 3, de acá al 9, yo reviso, ¿sí? De acá al martes 9. Entonces, en esta fase 3, lo que ustedes van a presentar es el entregable en formato PDF y lo cargan en el espacio del campus virtual de la tarea, junto con las participaciones en el foro de manera individual. Y en el simulador deben estar al día hasta la definición del producto, que es la etapa 9 y 10 en el simulador. Entonces, eso es lo que les voy a tener en cuenta para revisar. Ya la próxima semana voy a programar el CIPAS, y en el CIPAS lo que estamos haciendo es ingresando al simulador y llevando cada uno de estos puntos, de estos apartados al simulador. Entonces ya en el próximo CIPAS lo que vamos a hacer es empezar a incorporar la información de cada uno de los apartados que desarrollamos en esta fase número 3. Y así sucesivamente es. Así es la dinámica que le hemos venido dando, porque pues digamos que cuando se estaba terminando prácticamente la fase 2, la gran mayoría no había tenido la oportunidad de poder ingresar al espacio del simulador y realizar esas primeras etapas que plasmaron allí. Entonces, pues les doy este espacio si tienen algún tipo de preguntas, dudas, inquietudes. Diana, cuéntanos. Sí, en síntesis, básicamente lo que tenemos que hacer es entregar en un documento, digamos, como las cifras de digamos, de lo requerido, lo que indican en el PDF. Y esas cifras, la idea es para la siguiente actividad, es subirlas al simulador en la siguiente el trabajo, es lo que entiendo, ¿sí? Sí, señora, así es. Sin embargo, algunas de esas cifras deben de estar pues obviamente sustentadas pues de manera muy, no tan amplia, pero sí, por ejemplo, si estamos hablando del capital humano, entonces pues ahí definimos cargos y las funciones de manera muy breve, pero sí deben de estar soportadas esas cifras en decisiones, ¿sí? En contratación, en inversión, entonces sí deben de estar sustentadas de manera muy general, porque pues finalmente eso es lo que vamos a llevar al simulador, pero en conclusiones así como tú lo acabas de mencionar ya. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra inquietud con respecto al desarrollo de la actividad. No, señora. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces básicamente ese fue el objetivo pues de nuestro encuentro el día de hoy. Pedirles que estemos muy activos en el desarrollo de las actividades. Ya vamos en 150 puntos del avance del curso. Con esta otra actividad ya serían 275 puntos, es decir, que ya llegamos al 50% del avance del curso. Entonces, pues para que estén muy atentos al desarrollo de cada una de las tareas, no dejemos de pronto todo para último momento que se nos pueda acumular con los otros cursos que ustedes también pues vienen desarrollando. Quiero agradecerles a todos en este espacio por su atención, por su participación y pues bueno, estamos ahí atentos
Voy a estar muy atenta a esos foros, revisando los aportes que ustedes envíen, haciendo las retroalimentaciones, a las dudas que tengan, me las pueden comunicar pues a través de la mensajería del campus, a través de nuestro chat de Teams, y pues estoy presta pues a acompañarlos y a colaborarles en todo lo que requieran para poder llevar a cabo el desarrollo de este curso y obtener pues los mejores resultados en ese simulador y pues los mejores resultados de aprendizaje pues en ustedes. Entonces les deseo una feliz noche, un feliz descanso y muchos éxitos en sus actividades académicas y en sus actividades laborales y personales. Una feliz Muchas noche, gracias, profe. tutor. Feliz noche, compañeros. Gracias. Que Muchas estén gracias. bien. Feliz noche. Gracias. Feliz Bueno, noche, feliz profe. noche a Muchas todos. gracias.